Buenos días, jóvenes. El día de hoy he preparado un material que nos va a ayudar a poder darle lo que es la base a lo que vamos a estar trabajando, que es el tema de polinomios, del cual hemos conversado brevemente en el salón. El objetivo de esta presentación, como le digo, es mostrarle las cosas básicas, ¿no? Los conceptos básicos de lo que es polinomios. ¿Qué vamos a ver dentro de esta presentación? Lo primero, bueno, responder la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué son los polinomios? Eh, Dentro de ahí vamos a ver no solamente qué son, sino de dónde viene la palabra polinomios. Además de eso, vamos a definir, vamos a poder identificar qué son los polinomios, qué no son polinomios y algunos conceptos básicos que forman parte de polinomios, ¿no? Vamos a ver qué es un término, por ejemplo, qué es un coeficiente, qué es un coeficiente numérico, todas esas cosas y vamos a poder reconocerlos e identificarlos. Luego vamos a ver brevemente para qué sirven los polinomios, dónde los voy a ver. Aquí no nos vamos a meter en lo grueso porque esto en realidad lo van a ver más adelante, es un curso que toma mucho tiempo, ¿no? Pero vamos a ver entonces simplemente dónde lo podemos encontrar para que por lo menos tengan una idea y puedan el día de mañana decir, bueno, ahorita mismo posiblemente no lo veo completo, pero me sirve, me va a servir para tales fines, ¿no? Y lo último que vamos a ver es cómo manejarlos, ¿no? Aquí simplemente también vamos a solamente mencionar algunos detalles porque la parte de manejarlos es un tema que, que involucra muchas cosas y que no se puede explicar en 15 minutos y que ni siquiera se puede explicar en un día, ¿no? Hay muchas técnicas, muchas cosas para saber cómo manipularlos. Entonces, vamos simplemente a mostrar o a ver alguna de las cosas. Bien, sin más, entonces avanzamos con el primer tópico que es ¿qué son los polinomios? Bien, los polinomios son una clase particular de expresiones algebraicas. La palabra polinomios viene del prefijo poli, ¿no? Que significa muchos, y del sufijo, se une con el sufijo nomios, que significa términos. Entonces, si los unes te das cuenta que habla de muchos términos. Y al final de cuentas, eso es lo que es un polinomio. Es una agrupación de muchos términos. ¿Ok? La definición matemática es que es una expresión algebraica que posee potencias enteras positivas de las variables y que no posee variables en el denominador. ¿Ok? Eso de repente es un poco complejo o un poco como, bueno, ¿y qué hago con esto? Lo importante aquí es entender una cosa. Simplemente estas son definiciones, después te vas a ir familiarizando más adelante. ¿Ok? Posiblemente ahorita mismo no entendiste nada. Con los ejemplos posiblemente lo entiendas mejor y esa es la idea, ¿no? Pero eso es lo que define un polinomio. ¿Qué es un polinomio? Es una expresión algebraica. Dentro de ella podemos decir, bueno, posee en las variables, posee potencias enteras positivas y no tiene variables. Recuerden que las variables son las letras. No posee variables en el denominador. ¿Ok? Vamos a avanzar. Aquí hay algunos ejemplos de lo que son polinomios. Tenemos entonces cada uno de lo que ustedes ven aquí son polinomios. Si se dan cuenta, tiene eh, variables, sus potencias son positivas todas, no hay ninguna que tenga potencia negativa y no tiene variables en el denominador. ¿Ok? Aquí interesante, el 23 tú puedes decir, bueno, pero él no tiene variable y la variable no tiene potencia. Pero si tú te das cuenta, yo puedo decir que ese 23 es 23x a la 0. Entonces, si x está a la 0, se convierte en 1 por las propiedades que hemos visto de los exponentes y ese 1 por 23 se convierte en 23. Entonces yo puedo decir, hey, aquí, en el 23, tenemos un término que tiene variables eh, que tiene variables. Avanzamos entonces. ¿Qué no son ejemplos o qué no son polinomios? Estos no son polinomios, ¿ok? Si se dan cuenta, aquí tengo una variable en el denominador. Esta raya no salió como yo quería, pero esta x2 está en el denominador de todo lo que está aquí. Entonces resulta que
esa es ese no es un ejemplo de... Y si yo la subo, me quedaría con -2 y quedaría con entonces exponente negativo. No es un polinomio. Acá tengo una raíz que no es un entero. Más adelante van a saber algo sobre las raíces. Las raíces son en realidad exponentes fraccionarios, no son enteros. Pero, como les digo, más adelante van a ver eso en las raíces. Por ahora simplemente saber de que cuando tengo una variable dentro de una raíz, no es un polinomio. ¿Ok? Bien, vamos entonces a hablar sobre partes específicas de los polinomios. ¿Ok? Una son los términos. Dice la definición que un término es una parte de una expresión algebraica y que cómo los podemos reconocer, dice, porque ellos están separados el uno del otro, o sea, un término del otro, por el signo de suma o resta. Vamos con el primer ejemplo. En el primer ejemplo, que es 3x menos 2, si te das cuenta, el signo de resta está aquí. Y estos dos, y se le llama términos, estos dos términos están separados por este signo de resta. Quiere decir que este polinomio o esta expresión algebraica tiene dos términos, ¿ok? Y aquí los puedes ver, son estos dos que están aquí. En el siguiente ejemplo, si te das cuenta, hay dos signos y están separando a tres términos. Entonces, el siguiente polinomio tiene tres términos. Y el último, si te das cuenta, tiene cuatro términos que están separados por esos tres signos que están ahí. Esos son los tres términos. Entonces, ahorita mismo ya sabes lo que es un término. Es una parte de una expresión algebraica y lo puedes identificar viendo dónde están los signos de suma o resta que los separan. Vamos ahora con el siguiente concepto, que es el concepto de término numérico. Ok, resulta que en algunos polinomios, esto no se cumple en todos, pero hay un término que no se le ve que tenga variable. O sea, que su variable simplemente es x a la 0, o sea, 1. No tiene variable. Ese es el término numérico. Es el coeficiente que no tiene variables. En el primer ejemplo, 3x menos 2, te das cuenta que el que no tiene variable es el 2. O sea que ese es el término numérico. En el segundo te das cuenta que es el 3, ese es el término numérico. Y en el tercero es el 1, que no tiene variable, es el término numérico. Entonces eso se le llama término numérico. Coeficiente, o sea, el número que no tiene variables. El siguiente concepto es el concepto de coeficiente numérico. ¿Qué es coeficiente numérico? Dice la definición, es el factor numérico del término. ¿Cómo reconocemos esto? Bueno, mira, esto tiene dos términos. Voy a fijarme nada más en el primero, ¿ok? En el primero hay una variable y hay una constante. A ambos se le llama factores. Ambos se identifican como factores, tanto el 3 como la x. Pero el que es numérico, a ese se le llama coeficiente numérico. O sea que aquí, por ejemplo, en el primer ejemplo, el 3 y el 2 son coeficientes numéricos. En el siguiente ejemplo sería el 2, el 5 y el 3. Son los números que acompañan a las variables. ¿Ok? En el tercero sería el 5, el 4, el 3 y el 1. Esos son coeficientes numéricos. ¿Ok? Ahora vamos a avanzar. Vamos a ir a la parte de ¿para qué sirven los polinomios? Y hay diferentes tipos de aplicaciones. ¿Ok? En el caso de polinomios podemos tener aplicaciones sofisticadas o aplicaciones muy en el punto científico o muy básicas del diario vivir. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de algunos ejemplos. Lo primero es que debemos saber que un polinomio nos ayuda a representar fenómenos de la vida mediante una expresión algebraica. ¿Qué ocurre? Esto todavía no van a saber cómo hacerlo, pero en sus cursos de noveno grado, ustedes van a saber cómo representar matemáticamente el movimiento de un objeto, por ejemplo, ¿ok? O el comportamiento de la cuenta bancaria en los últimos 5, 10, 15, 20 años, ¿ok? Entonces, eso es el objetivo del polinomio, representar fenómenos de la vida mediante una expresión algebraica. Les quiero referir aquí, no sé si se dieron cuenta, si alguno de ustedes vio la película A Beautiful Mind, ¿no? Una mente brillante, que relata la historia de un matemático que tenía problemas mentales. No soy yo, no se preocupen. Y resulta que este matemático
él describió el comportamiento de unas aves siguiendo el patrón de sus movimientos y se ganó un premio Nobel, ¿no? Incluso también lo hizo como, eh, creo que bueno, no recuerdo ahorita mismo, pero era de finanzas, básicamente. Bueno, esto es lo que hacen los polinomios, nos ayudan a describir eso, a representar. Pero además de eso, dentro de esa representación, podemos anticipar comportamientos futuros de dicha situación. O sea, podemos saber con anticipación qué va a pasar en determinado tiempo, solamente sabiendo una parte y viendo que se va a seguir comportando igual, ¿no? Por ejemplo, en las elecciones uno puede ver el comportamiento o el patrón que siguen los votos y tú puedes hacer una expresión matemática que describa y puedes decir, bueno, cuando termine el último voto de realizarse, el candidato tal, que es el que va ganando, va a tener tantos votos, el otro va a tener tantos votos y el último va a tener tantos votos. Así pues. ¿Ok? Y también nos permite saber en determinado tiempo. Por ejemplo, yo quiero saber hace 3 meses atrás cómo, aunque no tenía ese dato, aunque no lo tengo marcado, yo quiero saber, bueno, cuánto dinero yo tenía en mi cuenta bancaria. Eso se puede realizar, ¿no? Por ejemplo, esto para lo que es la física, nos ayuda en saber el movimiento de un proyectil. En el lanzamiento de una jabalina, proyectil es todo lo que se lanza, ¿no? En el lanzamiento de una jabalina, por ejemplo, yo puedo describir en dónde va a caer o dentro del tiempo que va en el vuelo. Ponte a los 3 segundos, yo quiero saber dónde está en altura. Eh, quiero saber su altura máxima, quiero saber justo antes de caer cuál es la velocidad que va a tener, qué aceleración está teniendo cuando va subiendo, ¿no? Cosas como esa. También cuando esto se usa mucho en aviación, para lo que es el lanzamiento de objetos, ¿no? Ustedes estarán muy familiarizados con esto en Israel, ¿no? Que ahorita mismo, bueno, lamentablemente hay un conflicto bélico allá, pero se usa para determinar, bueno, si yo conozco todas las condiciones que me rodean y la puedo describir matemáticamente, la velocidad del avión, el- la velocidad del aire y todo eso lo tengo contemplado en una ecuación matemática, yo puedo decir, bueno, el objeto, sabiendo que estoy a tanta altura, lo tengo que lanzar cuando estoy a esta distancia del lugar donde lo quiero lanzar para que caiga en el lugar, ¿no? Eso se puede hacer matemáticamente, ¿no? Entonces, eh, es solamente un ejemplo, como les digo, esto requiere de mucha información, mucho conocimiento y ustedes en realidad están iniciando apenas, así que posiblemente no veamos casos tan complejos como este que les estoy describiendo, pero es para que sepan que sí se puede realizar. En lo que es la planificación financiera, bueno, estos sí vamos a estar viéndolos y vamos a estar viendo otros más adelante, pero uno puede decir, bueno, si yo soy dueño de un banco y realicé un préstamo personal a una persona, valga la redundancia, a un individuo, en 5 años yo debo estar teniendo tanto dinero por los intereses que le estoy cobrando a la persona. O viceversa, si yo pedí un préstamo personal, eh, por los intereses que estoy pagando en realidad tanto dinero en lugar de estar pagando esta otra cantidad. En lo que es, para los que les interesa la arquitectura, si ya yo sé cuánto material eh, se necesita normalmente, vamos a poner para poner un muro de 1 metro, yo sé cuánto material se necesita, yo puedo entonces saber, bueno, mira, esto se describe por el siguiente polinomio y yo quiero ahora hacer una casa, entonces necesito tanto concreto, tanta piedra, tanto bloques de cemento. Eso ya es una cosa que se puede realizar sin ningún tipo de problema. Ok, avanzamos entonces. ¿Cómo manejamos los polinomios? Bueno, el objetivo que tenemos de aquí en adelante y que ustedes tienen es aprender a manipular estas expresiones algebraicas. Ese es el objetivo principal de esto en este momento. ¿Ok? Y la verdad es que como les dije, esto no es algo que se hace
de la noche a la mañana. Hay muchas cosas que investigar en esto, hay muchas cosas que estudiar y es algo que toma varios cursos. Ustedes van a iniciar lo básico, que es álgebra 1. Pero el próximo año van a estar teniendo un curso de álgebra 2 donde le van a dar más información sobre qué hacer con los polinomios, trabajar un poco de polinomios ya con mayor dificultad. Después viene la geometría analítica, donde se empiezan a aplicar para figuras geométricas, ¿ok? Luego viene el precálculo, que me ayuda a lo que es ya, bueno, si yo tengo el comportamiento, yo quiero saber el movimiento de un objeto, yo quiero saber la velocidad, quiero saber la aceleración, me ayuda a ir allá, ¿no? Y lo mismo que el cálculo. Entonces, esto es una progresión si se dan cuenta. Así que bueno, termino diciéndoles que les animo a que se sientan entusiasmados por estudiar esto. La verdad es que les va a gustar, va a llegar un momento en el que van a decir, oye, llegué al punto de que entiendo eh, o sea, lo poquito que fuimos viendo en cada detalle, ahora lo entiendo mucho mejor. Entonces, como les digo, finalizo animándoles, por favor, tomen nota de esto, si no lo hicieron hasta ahora, háganlo, porque esto lo van a necesitar para las clases. Así que bueno, que pasen un buen fin de semana, terminen de pasar un buen fin de semana y que puedan recuperar fuerzas para el día de mañana. Hasta luego.